En un rincón soleado de España, donde las palomas coquetean con los balcones y los ancianos cuentan chistes sobre el tiempo, una comunidad residencial se sumió en el caos por la regla más absurda que jamás se haya promulgado, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la prohibición de las luces solares. La asociación de propietarios, esos guardianes de la moral y la estética, habían decidido que el brillo suave y ecológico de las luces solares era un ataque directo a la elegancia austera de su barrio. Los residentes, un elenco de personajes pintorescos, se encontraron en la penumbra de la noche. Doña Rosa, conocida por su pasión por las plantas y su carácter explosivo, tropezaba cada vez que intentaba sacar a su gato, Rufián, a pasear. «Maldita sea la HOA», gritaba, mientras el pobre gato se aferraba a su pierna con la esperanza de no convertirse en una víctima de las sombras. Don Manuel, un jubilado que había dedicado su vida a la lucha contra el aburrimiento, decidió que la mejor forma de protestar era organizar una fiesta de la oscuridad. Los vecinos, con copas de vino en mano, se reían de su propia miseria, tropezando unos con otros en medio de una danza improvisada. Pero la hilaridad se tornó en horror cuando Juanito, el niño de la casa de al lado, decidió que sería divertido usar una antorcha de campamento, solo para provocar un pequeño incendio en el arbusto de Doña Rosa. Así, entre risas y lágrimas, la comunidad se dio cuenta de que la prohibición de las luces solares no solo había oscurecido sus calles, sino también el espíritu que unía a sus habitantes. En una noche donde la risa y el caos danzaban de la mano, la ironía de su situación se volvió la única luz que les quedaba. Un hogar sin luz en el corazón de un pintoresco pueblo español, donde el aroma a paella flotaba en el aire y las risas resonaban en las calles empedradas, se alzaba la comunidad de los absurdos. Este lugar, que a simple vista parecía un remanso de paz, estaba gobernado por una junta de propietarios que había llevado el término absurdo a nuevas alturas. Entre sus normas más ridículas, destacaba la prohibición de la iluminación solar en los patios, una regla que, aunque absurda, había sido promulgada con la seriedad de un decreto real. La historia comienza con doña Mercedes, una viuda encantadora de 75 años, cuya principal ocupación era cuidar de su gato, Ramón, y de sus plantas. Doña Mercedes, siempre optimista, decidió que era hora de instalar luces solares en su jardín para poder disfrutar de sus noches de verano. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando recibió una carta de la Junta. Estimados vecinos, comenzaba la misiva, se les recuerda que la iluminación solar está terminantemente prohibida, ya que podría provocar un aumento de la fauna nocturna, indeseable para la convivencia. La carta terminó con un tono amenazante, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, el incumplimiento de esta norma resultará en sanciones severas. Pero la prohibición no detuvo a doña Mercedes, quien, al fin y al cabo, había vivido lo suficiente para saber que las reglas son solo sugerencias. Así que, una noche, armada con sus nuevas luces solares, decidió adornar su jardín con una brillante constelación de luces que desafiaban las normas establecidas. Esa misma noche, mientras los vecinos miraban con incredulidad, la comunidad se llenó de un resplandor que no se había visto en años. «Es un escándalo», exclamó don Ramón, el presidente de la Junta y un hombre cuya pasión por las normas era tan intensa como su aversión a la innovación. «Esto es un ataque a nuestra tranquilidad». La situación se tornó caótica cuando, en medio de la confusión, un grupo de gorriones, atraídos por las luces, decidió hacer de la casa de doña Mercedes su nuevo hogar. Con sus trinos ensordecedores y sus travesuras, los pájaros se convirtieron en un verdadero desafío para la comunidad. Esa misma noche, mientras los residentes intentaban dormir, la sinfonía de píos resonó como un concierto descontrolado, y la frustración se apoderó de todos. «Nunca había visto tantos pájaros en un solo lugar», murmuró doña Rosa, la anciana del tercer piso, mientras se tapaba los oídos con un cojín. El caos alcanzó su punto culminante cuando, en un intento de detener el alboroto, don Ramón decidió organizar una cacería de gorriones, una actividad que prometía ser tan absurda como peligrosa. Con escopetas de plástico y un toque de humor negro, los residentes, armados hasta los dientes de risa y sarcasmo, se lanzaron a la caza de los pájaros. Pero en medio de la confusión, el verdadero peligro acechaba en la oscuridad de la noche, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que las luces que doña Mercedes había instalado, que iluminaban a los gorriones, también iluminaban el camino hacia la trampa de la piscina, un lugar que se había convertido en un auténtico pozo de desesperación. Esa noche, la comunidad de los absurdos
se vio envuelta en una serie de accidentes hilarantes, con vecinos resbalando y cayendo en la piscina, mientras otros intentaban ahuyentar a los gorriones. Las risas y los gritos se mezclaban en una sinfonía caótica. Al final, cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, los residentes se encontraron en la piscina, empapados pero riendo a carcajadas, olvidando momentáneamente las reglas que habían regido sus vidas. Así, en medio del desorden, los habitantes de Los Absurdos descubrieron que, quizás, la verdadera luz no provenía de los paneles solares, sino de la camaradería y la risa compartida en tiempos de locura. La prohibición de la Junta se convirtió en un símbolo de resistencia, y doña Mercedes, con su espíritu indomable, se convirtió en la heroína no oficial de la comunidad. A partir de ese día, aunque las luces solares seguían siendo ilegales, la comunidad decidió que, a veces, las reglas estaban hechas para ser desafiadas, especialmente si eso significaba disfrutar de la vida, incluso en la oscuridad. En el pequeño pueblo de Los Absurdos, la vida giraba en torno a reglas que parecían sacadas de un cuento de locura. La prohibición de las luces solares, impuesta por el temido don Ramón, había transformado la comunidad en un lugar sombrío y triste. Sin embargo, la valiente doña Mercedes, con su espíritu indomable, decidió desafiar la norma, iluminando su jardín y, sin querer, avivando la chispa de la rebelión. La llegada de los gorriones trajo consigo un torbellino de risas y caos, convirtiendo la monotonía en un espectáculo hilarante. La caza de pájaros, aunque ridícula, unió a los vecinos en una danza de tropiezos y caídas. En medio de las calamidades, los lazos se fortalecieron, y la comunidad, una vez dividida por el miedo a las sanciones, empezó a ver la belleza en la imperfección. Al amanecer, con la luz del sol acariciando sus rostros, los habitantes comprendieron que la verdadera libertad no radicaba en seguir reglas absurdas, sino en encontrar alegría en la locura compartida. Doña Mercedes, con su rayo de luz, se convirtió en el faro de una nueva era, recordándoles que a veces, para vivir plenamente, es necesario desafiar la oscuridad, incluso si eso significa tropezar en el camino. La prohibición de la iluminación solar en el corazón de Los Absurdos, la comunidad más peculiar de España, surgió una regla que, a primera vista, parecía un capricho de los dioses del absurdo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la prohibición de la iluminación solar. Todo comenzó en una reunión de la Asociación de Vecinos, donde don Ramón, un anciano de mirada astuta y bigote en forma de garfio, propuso que el uso de luces solares era un atentado contra la estética del pueblo. No podemos permitir que nuestras casas parezcan un campo de energía renovable, exclamó con la pasión de un poeta desquiciado, provocando una ola de aplausos que resonaron como un eco de locura colectiva. Así fue como, de la noche a la mañana, los residentes se encontraron atrapados en un oscuro laberinto de regulaciones absurdas. Las luces solares, que antes iluminaban las calles con un brillo suave y cálido, fueron reemplazadas por faroles de gas que, si bien evocaban un aire romántico, también traían consigo el riesgo de incendios y accidentes nocturnos. La comunidad, ahora sumida en la penumbra, se convirtió en un escenario propicio para el caos. La primera víctima de esta normativa fue la señora Carmen, una viuda de carácter fuerte y lengua afilada, que se había acostumbrado a pasear por las noches, regañando a las estrellas por su desinterés en iluminar su vida. Una noche, al tropezar con un arbusto que antes era claramente visible gracias a su lámpara solar, cayó de bruces, aterrizando en el jardín de don Ramón. Por culpa de tus ideas ridículas, he quedado como un sapo, gritó mientras se levantaba, llena de barro y dignidad herida. Don Ramón, lejos de disculparse, soltó una risa estruendosa, convencido de que la oscuridad era un símbolo de la grandeza del pueblo. A medida que la prohibición se extendía, los accidentes se multiplicaron. El joven Paco, un aspirante a fotógrafo y entusiasta de las luces brillantes, decidió arriesgarse y colocar un par de luces solares en su balcón. Esa misma noche, mientras intentaba capturar la belleza de la luna, se tropezó con su propia sombra, cayendo de espaldas y rompiendo su cámara, que era su única esperanza de salir de Los Absurdos. Esto es un complot, gritó al cielo estrellado, mientras los vecinos se asomaban a sus ventanas, observando la escena como si fuera una obra de teatro improvisada. El clímax de esta locura llegó cuando, en la celebración del Festival de la Luz, paradójicamente, una celebración en la que la comunidad se reunía para lamentar la falta de iluminación, el grupo de vecinos, encabezado por la señora Carmen y el joven Paco, decidió hacer una manifestación. Armados con antorchas y un megáfono que había sobrevivido a varias fiestas de cumpleaños,
se plantaron frente a la casa de don Ramón, exigiendo la revocación de la regla absurda. «Queremos ver», gritaron al unísono, una mezcla de desesperación y humor que resonó en la noche oscura. Don Ramón, sorprendido por la audacia de sus vecinos, se asomó por la ventana, con una expresión que mezclaba incredulidad y diversión. «¿Qué es esto? ¿Un circo? Nunca permitiré que mi pueblo se convierta en un espectáculo de luces y sombras», respondió, mientras una risa nerviosa se apoderaba de su voz. Sin embargo, el clamor de la comunidad fue tan fuerte que, finalmente, se vio obligado a ceder. La regla fue derogada y, para celebrar, organizaron una fiesta de reinauguración de las luces solares, donde cada vecino, con su lámpara brillante, se unió en un desfile de colores luminosos que iluminó las calles de Los Absurdos. La comunidad, aunque marcada por las cicatrices de la locura, volvió a encontrar su espíritu, aprendiendo que a veces, la oscuridad puede ser más peligrosa que la luz, y que, en el fondo, el verdadero brillo de un hogar radica en la risa y la camaradería que comparten sus habitantes. En el pequeño pueblo de Los Absurdos, donde las normas parecían dictadas por un consejo de locos, la vida diaria se transformaba en un teatro de lo absurdo. La prohibición de las luces solares se convirtió en el detonante de una comedia de enredos, donde doña Mercedes, la valiente botánica del barrio, desató una tormenta de risas y caos al decorar su jardín con lámparas brillantes. Los gorriones, atraídos por la luz, se convirtieron en los protagonistas de una cacería hilarante, provocando caídas, gritos y un sinfín de anécdotas que unían a los vecinos. En medio de este torbellino, los residentes, atrapados en la rutina monótona de las reglas, redescubrieron la alegría perdida. A través de risas y tropiezos, comprendieron que la verdadera luz no provenía de las lámparas, sino de la conexión humana y del desafío a lo irracional. Así, armados de valentía y humor, decidieron que ya era hora de desobedecer, de romper las cadenas de lo absurdo. Y así, con una chispa de rebeldía, iluminaron no solo sus jardines, sino también sus corazones, recordando que en la lucha contra la oscuridad, la vida siempre encuentra su camino hacia la risa. Un desfile de desventuras en el corazón de Los Absurdos, donde las reglas eran más firmes que la voluntad de sus habitantes. La prohibición de la iluminación solar llevó a un fenómeno inesperado menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los accidentes nocturnos. La comunidad, que había sido un remanso de paz y camaradería, se transformó en un escenario de desventuras y malentendidos que desafiaban la lógica y la razón. Era una noche cualquiera cuando doña Esperanza, una anciana con una pasión desmedida por el croquet, decidió salir a practicar un poco en su jardín. Ignorando las advertencias de la junta de vecinos sobre la peligrosidad de la oscuridad, tomó su palo de croquet y se adentró en el campo de batalla de su césped. Sin embargo, la falta de luz era una trampa mortal. Tras un golpe desafortunado, el palo salió disparado y, en un giro del destino, terminó rompiendo la ventana del señor Alberto, un exmilitar con un carácter tan explosivo como su colección de explosivos. La situación se intensificó cuando Alberto, en su furia, decidió organizar una cacería de culpables. La comunidad se movilizó, y en medio de la oscuridad, comenzaron a escucharse gritos, risas y algún que otro llanto. Los vecinos, armados con linternas de pilas cansadas y antorchas improvisadas, se dispersaron en grupos, intentando desenmascarar al responsable del desastre. Fue así como el patio de Doña Esperanza se convirtió en una especie de teatro del absurdo, donde la comedia y el drama se entrelazaban. Mientras tanto, en la casa de los Gómez, la familia más ruidosa del vecindario, la confusión reinaba. Juanito, el pequeño travieso de la casa, decidió que era el momento ideal para llevar a cabo su último experimento científico menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que crear un cohete de fuegos artificiales en el garaje. Con la falta de visibilidad, el pequeño ingeniero no se percató de que la mecha estaba encendida, y cuando el cohete despegó, se convirtió en una estrella fugaz en el cielo de Los Absurdos, causando que los residentes, en su búsqueda de respuestas, miraran hacia arriba en lugar de hacia el suelo. El estruendo del cohete hizo que doña María, conocida por su pasión por la jardinería, tropezara con un macetero y cayera de bruces, soltando un grito que resonó como un eco en la noche. ¿Es que no pueden dejar de hacer ruido?, se quejó desde el suelo, mientras los vecinos se agolpaban a su alrededor, olvidando momentáneamente la cacería de culpables. Las risas y las quejas se mezclaban, y en medio del caos, se notó un cambio sutil. A pesar de la frustración y el descontento por las absurdas reglas, la comunidad comenzó a unirse de una forma que no se había visto en años.
Las anécdotas de los accidentes nocturnos empezaron a fluir, y entre los lamentos por las ventanas rotas y los jardines arruinados, se forjaron nuevos lazos. Sin embargo, la Junta de Vecinos, siempre atenta a mantener el control, no tardó en intervenir. En una reunión de emergencia, decidieron implementar una nueva norma menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que prohibido reírse durante la noche. La ironía de la situación no pasó desapercibida para los residentes, quienes, en un acto de rebeldía, comenzaron a contar chistes en medio de la oscuridad, iluminando la noche con risas que, aunque prohibidas, resonaban con una fuerza renovada. Así, los absurdos aprendieron que, aunque las reglas podían ser absurdas y las noches peligrosas, la risa y la camaradería podían brillar incluso en la más profunda oscuridad. En el corazón de los absurdos, donde las normas eran más estrictas que las reglas de un juego de mesa mal diseñado, la vida transcurría entre risas y desventuras. Doña Mercedes, con su espíritu indomable, había encendido no solo su jardín, sino también una chispa de rebeldía entre sus vecinos. La llegada del cacería de gorriones transformó el vecindario en un escenario de comedia menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que los residentes, armados con cañones de agua y una buena dosis de locura, se lanzaban a la batalla contra los pájaros, mientras tropezaban y caían en el lago como si fueran actores de una tragicomedia. El agua, reflejando las risas y las caídas, se convirtió en el símbolo de la unión entre ellos. En medio del caos, cada tropiezo era una anécdota, cada risa un recordatorio de que la vida, a pesar de las absurdidades, era un festín de momentos compartidos. Al final, el verdadero triunfo no fue derrocar la absurda normativa, sino redescubrir la alegría de vivir juntos, de desafiar lo establecido con humor y camaradería. Porque al fin y al cabo, en los absurdos, el sol brillaba no solo en los jardines, sino también en los corazones de aquellos que se atrevían a desafiar la oscuridad. Héroes y villanos en la oscuridad en los absurdos, la vida transcurría bajo un régimen de absurdas normativas que desdibujaban la línea entre la cordura y el desvarío. La prohibición de la iluminación solar, dictada por la Junta de Regulaciones estrictas, había convertido las noches en un laberinto de sombras y tropiezos, donde los residentes, armados solo con su ingenio y un par de linternas de pilas, se convertían en los protagonistas de un desfile interminable de desventuras. Entre ellos se encontraba don Ramón, un anciano con más historias que dientes, conocido por su habilidad para meterse en problemas. Su último invento, un artilugio que prometía iluminar su patio trasero con velas flotantes, terminó en un incendio que, aunque pequeño, hizo que media comunidad se uniera en una búsqueda frenética de extintores. «Es la oscuridad lo que me quema», solía gritar, mientras los vecinos, algunos con mangueras en mano, intentaban apagar lo que quedaba de su última genialidad. La señora Rita, por su parte, era la reina de las quejas. Con su cabello canoso recogido en un moño apretado y una mirada que podría hacer temblar al más valiente, se dedicaba a recorrer el vecindario armada con un cuaderno y un bolígrafo, anotando cada infracción que detectaba. Para ella, la vida era un reglamento interminable que debía ser cumplido al pie de la letra. «No se puede permitir que don Ramón encienda velas, es un peligro público», exclamaba en la reunión mensual de la Junta, mientras sus compañeros, con caras de resignación, asentían en silencio. El joven Joaquín, un aspirante artista, vivía en un constante estado de frustración. Su sueño era iluminar la comunidad con sus instalaciones de luces LED, pero la Junta se lo había prohibido, arguyendo que las luces LED no eran suficientemente rústicas. Así, Joaquín pasaba las noches en su habitación, creando obras con materiales reciclados, un intento de encontrar belleza en la oscuridad. «Quizás un día, la oscuridad será la nueva luz», murmuraba para sí mismo, mientras sus pinturas, llenas de colores vibrantes, se acumulaban en un rincón como un recordatorio de sus fracasos. Pero no todo estaba perdido. En medio de esta penumbra, surgió una amistad inesperada entre don Ramón y Joaquín. Una noche, tras tropezar con una maceta en el jardín del anciano, Joaquín decidió ayudar a don Ramón a crear un Festival de la Luz clandestino, donde los residentes podrían compartir su creatividad en la oscuridad. Con bombillas escondidas bajo mantas y velas estratégicamente colocadas, la fiesta prometía ser un acto de rebeldía contra la Junta. La noche del festival, la atmósfera estaba cargada de emoción y nerviosismo. Los vecinos, al principio reacios, comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la música y las luces titilantes. La señora Rita, al ver la multitud, se horrorizó.
Su cuaderno de quejas quedó olvidado en el suelo mientras la gente reía y bailaba. Don Ramón, con una copa de vino en la mano, se convirtió en el maestro de ceremonias, narrando sus aventuras pasadas con una chispa en los ojos que hacía tiempo no se veía. Sin embargo, la alegría fue efímera. Alguien, en un ataque de euforia, decidió lanzar un globo de aire caliente, y la Junta, al enterarse del evento, llegó a la carrera, gritando advertencias sobre el peligro de la iluminación no autorizada. Pero, antes de que pudieran actuar, el globo, en un giro del destino, se elevó hacia el cielo estrellado, llevando consigo los sueños reprimidos de todos los presentes. Mientras el globo se perdía en la oscuridad, Joaquín se dio cuenta de que, a pesar de las absurdas reglas, la comunidad había encontrado una forma de brillar, aunque solo fuera por una noche. Quizás la verdadera luz no provenga de la electricidad, sino de las conexiones humanas que hemos creado en esta locura, pensó, sintiendo que, a pesar de todo, algo había cambiado. Así, en Los absurdos, la oscuridad no era solo un enemigo. Era un aliado en la búsqueda de la libertad, de la amistad y de la autenticidad en un mundo que a menudo parecía estar gobernado por la locura. Y aunque las reglas seguían vigentes, los residentes habían aprendido que, a veces, romperlas era lo único que realmente iluminaba sus vidas. En la peculiar comunidad de Los absurdos, donde las reglas parecían haber sido escritas por un consejo de búhos nocturnos, la vida se convirtió en un teatro de lo absurdo. La prohibición de las luces solares, una norma tan ilógica como el sombrero de un gato, transformó las noches en un laberinto de sombras y tropiezos. Pero, como un rayo de sol entre nubes grises, doña Mercedes decidió desafiar el statu quo. Con sus adorables luces solares, trajo no solo brillo, sino también un coro de risas y un desfile de pajaritos traviesos que desafiaban la monotonía. La caza de aves se convirtió en un evento comunitario, donde don Ramón, siempre serio, se encontró atrapado en una red de chistes y amistad, olvidando por un momento la tiranía de las normas. En un giro inesperado, la comunidad se unió en una protesta hilarante que hizo temblar los cimientos del absurdo. Al final, no solo se abolió la norma, sino que los habitantes de Los absurdos redescubrieron que la verdadera luz no proviene de las lámparas, sino de los momentos compartidos, de la risa en medio del caos y, sobre todo, de la comunidad unida frente a la oscuridad. Así, entre risas y anécdotas, aprendieron que a veces, romper las reglas es el primer paso hacia la verdadera libertad. Un despertar comunitario lleno de ironía. La lucha por la luz menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un despertar comunitario lleno de ironía en el sombrío reino de Los absurdos. La vida se había convertido en un teatro del absurdo, donde las normativas de la Junta de Regulaciones Comunitarias dictaban cada aspecto de la existencia de sus habitantes. La más ridícula de todas era, sin duda, la prohibición de la iluminación solar. ¿Acaso queremos que nuestros hogares se conviertan en un espectáculo de luces y sombras, como si estuviéramos en un carnaval? Solía decir el presidente de la Junta, don Anacleto, un hombre con más arrugas que ideas, que había convertido su hogar en un mausoleo de normas y prohibiciones. La comunidad, atrapada en la penumbra, se había resignado a vivir bajo la luz tenue de las velas y los faroles de aceite, que, aunque románticos, eran un verdadero peligro. Las noches se llenaban de accidentes absurdos. La señora Martínez, la vecina de al lado, se tropezó con su gato mientras intentaba buscar su correo, y, en un giro del destino, terminó en la piscina del club social, gritando como si estuviera en un concurso de talentos. «Necesitamos más luz», clamó, mientras el gato se acomodaba en su regazo, ajeno al caos humano. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando la Junta decidió implementar un nuevo decreto menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el Reglamento de Seguridad Nocturna. Este dictamen absurda y burocráticamente elaborado prohibía cualquier tipo de iluminación que no fuera aprobada por el Comité de Estética. Esto significaba que cualquier intento de los vecinos por iluminar sus casas con luces decorativas o, Dios no lo quiera, con lámparas LED, era un acto punible que podría resultar en multas exorbitantes. La comunidad, en su desesperación, comenzó a organizar reuniones clandestinas en la azotea del edificio de la señora Fernández, una anciana que había vivido más de 90 años y que poseía más historias que años. Las reuniones se convirtieron en una mezcla de comedia y tragedia. Los vecinos, armados con la ironía de su situación, compartían anécdotas de sus accidentes nocturnos. El otro día, casi me rompo el cuello tratando de evitar a un perro que no vi, decía Juanito, el cartero, mientras todos reían.
Y eso que no había ni un farol encendido, contestó la señora Rodríguez, mientras servía copas de vino tinto, como si se tratara de una celebración. Aquella risa, aunque teñida de amargura, les unía. Sin embargo, el clímax de la absurdidad se dio cuando un grupo de vecinos decidió que ya era hora de rebelarse. En una noche oscura y estrellada, cuando la junta se encontraba reunida, decidieron iluminar el barrio con luces de colores, como si estuvieran celebrando un carnaval. Las risas resonaban mientras la señora Martínez, armada con su mejor vestido de gala, bailaba descontroladamente en el centro de la calle, iluminada por un despliegue de luces que habría hecho enrojecer a cualquier festival de verano. La junta, al recibir la noticia, reaccionó con indignación. «Es un acto de traición a la comunidad», gritó don Anacleto, mientras su rostro se tornaba de un rojo intenso, más por el enfado que por la falta de luz. Pero lo que no esperaban era que, en lugar de amedrentar a los vecinos, esta rebelión había encendido en ellos una llama de comunidad que nunca habían sentido antes. Así, en medio de risas, tropiezos y una pizca de locura, la comunidad comenzó a redescubrir la esencia de la vida menor que break time iguala, 600 milisegundos, mayor que la luz no solo provenía de bombillas, sino de la conexión entre las personas. La lucha por la luz se tornó en un despertar comunitario lleno de ironía y amor, donde cada tropiezo se transformó en una anécdota, cada rayo de luz en un símbolo de resistencia. Al final, se dieron cuenta de que, incluso en la oscuridad, su espíritu comunitario brillaba más que cualquier lámpara prohibida. En un rincón olvidado de España, donde la absurdidad se entrelaza con la cotidianidad, la comunidad de «los absurdos» se levantó como un faro de resistencia. Doña Mercedes, con su risa contagiosa y su espíritu indomable, se convirtió en la chispa que encendió no solo su jardín, sino también la esperanza de sus vecinos. A medida que los gorriones invadían el pueblo, don Ramón, con su sombrero de cuero y su acento de autoridad, se vio obligado a organizar una cacería que solo trajo más risas que soluciones. Mientras las noches se tornaban caóticas, los accidentes nocturnos revelaron la verdadera luz que iluminaba la comunidad menor que break time iguala, 600 milisegundos, mayor que la amistad, la camaradería y el deseo de vivir sin cadenas. En una manifestación que desafiaba tanto al sentido común como a la ley, los residentes se unieron en un canto de rebeldía. La risa fue su arma, y la unidad su escudo. Finalmente, al derrocar la absurda prohibición, los habitantes de «los absurdos» no solo recuperaron la luz, sino que también redescubrieron la esencia de lo que significa ser una comunidad. Y así, en un mundo lleno de regulaciones y normas ridículas, aprendieron que a veces, la verdadera revolución empieza con una simple bombilla solar y un corazón valiente.